Bueno, mis apreciados estudiantes, entonces vamos a continuar hoy con lo que sería la siguiente parte de investigación en accidentes y accidentes de trabajo. Recuerden que en la clase anterior les dije que debían leer en casa esta parte final de lo que eran las obligaciones de los aportantes. Vamos entonces a avanzar ahora a partir del artículo sexto de esta resolución que estamos estudiando, donde aparece metodología de la investigación de incidente y accidente de trabajo. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? No. Este artículo, pues concretamente, ¿de qué trata? Observen lo que dice. Dice, el aportante podrá utilizar la metodología de investigación de incidentes y accidentes de trabajo que más se ajuste a sus necesidades y requerimientos de acuerdo con su actividad económica, desarrollo tecnológico, de tal manera que le permita y facilite cumplir con sus obligaciones legales y le sirva como herramienta técnica de prevención. Entonces, ¿esto qué es lo que significa? En lo que tiene que ver con lo que es metodología de la investigación de incidente y accidente de trabajo, nos habla de arrancada, de entrada, nos dice el aportante. Voy a recordarles, el aportante, recuerden que es el que aporta. ¿A qué le aporta? Al sistema de riesgos laborales, ¿no? Ese sería el aportante. En este caso, recuerden, pueden ser empleadores, puede ser el Estado colombiano, en fin, todo el que emplee personas en Colombia o todo el que sea trabajador independiente, con excepciones como los de, recuerden, la gente que está uniformada dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. De modo que entonces la metodología, digamos, se la da cualquiera. Quiero decir, cualquiera puede poner en práctica la metodología, solo que, pues, por supuesto, debe estar muy atento a en qué lo basa y como lo dice aquí, entonces dicha metodología de investigación con respecto a incidentes y accidentes de trabajo debe ajustarse a sus necesidades y requerimientos, por ejemplo, de acuerdo con su actividad económica. No podrá o no deberá adoptar la misma metodología alguien que trabaja en una, o sea, que es propietario de una empresa de reciclaje que una que lo es de una empresa productora de materia prima o de una productora de bienes y servicios, ¿no? O sea, dependiendo de lo que cada uno de ellos hace, pues así deberá ser la respectiva metodología que se utilice. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una fábrica de jabones va a haber menos riesgos que en una fábrica de explosivos, ¿cierto? Entonces, pues cada empresario debe ir aplicando la metodología que se adecue a sus necesidades. También nos habla que con respecto a su desarrollo tecnológico y finaliza diciendo de tal manera que le permita y facilite cumplir con sus obligaciones legales y le sirva como herramienta técnica de prevención. Observen ustedes que en la parte final de la mayoría de los artículos siempre nos habla de tomar medidas correctivas y siempre nos habla de que estas deben tomarse para que no vuelva a ocurrir lo que ya una vez pasó. Entonces, si se dan cuenta, esta ley podemos decir que ha sido diseñada para esa parte, para lo que tiene que ver con evitar la recurrencia, o sea, que ocurra una vez más lo que en algún momento pasó y que se constituyó en un hecho lamentable. Entonces, dentro de esta metodología, cada aportante debe constituir un equipo investigador. Dicho equipo investigador, ¿de qué se va a encargar? De buscar todo lo que tiene que ver con lo que serían causas básicas, causas inmediatas, actos inseguros, condiciones inseguras y demás circunstancias que pudieron rodear la ocurrencia de un accidente. Aquí les estoy colocando una imagen del equipo de CSI Las Vegas. ¿Por qué? Para que hagan ustedes la respectiva asociación. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿por qué estoy colocando esa imagen de ese equipo ahí? Porque ellos son investigadores de qué? De la escena del crimen. Las personas que conforman este equipo investigador van a ser investigadores de la escena del accidente de trabajo. Obviamente, no tienen el grado de especialización que tienen estas personas que están en la pantalla, ni tienen tampoco los recursos económicos inmensos y limitados, pues que aparentemente le asignan los señores gringos a estas personas. Sinceramente no creo que eso sea así como aparece ahí. Pero de cualquier forma sí me sirve para explicarles a ustedes más o menos de qué se puede encargar un equipo de investigación de accidentes y de incidentes de trabajo. Entonces,
Miren ustedes estos muñequitos que están aquí en pantalla en la imagen. Observen que hay 4 muñequitos. Cada uno de ellos tiene una pieza de rompecabezas en sus manos y está tratando de colocarla donde va. Está intentando que quede ajustada, que coincida la una con la otra, correcto, y pues hay que tener el rompecabezas completo, ¿verdad? Eso es lo que hace un investigador y en este caso un investigador de incidentes y accidentes de trabajo. Entonces, ¿cómo se conformaría esta cuestión? Pues para que ellos logren conformar un equipo que sea capaz de armar ese rompecabezas que es la investigación. ¿Cómo debe integrarse? Bueno, como mínimo, lo cual quiere decir que pueden ser muchos miembros más, debe constituirse por un jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado. Uno, que puede ser representante del Comité Paritario de Salud Ocupacional, COPAST, o puede ser del vigía ocupacional. Recuerde, el Comité Paritario de Salud Ocupacional trabaja a partir de un número X de trabajadores y por debajo de ese número trabaja el vigía ocupacional. A ver, ¿quién me dice? ¿Hasta cuántos trabajadores debe tener la empresa para no conformar, para no estar en la obligación de conformar un COPAST, sino un vigía ocupacional? A ver, ¿quién me dice? A partir de 10. A partir de 10. ¿Quién fue el que dijo eso? Yaneidis. ¿Quién fue el que lo dijo? Señor Isaura Pérez. Isaura. Profe, Lorena también lo dijo, acá nosotros dijimos que Eso lo dijo primero Lorena. Ok, bueno, listo. Entonces, Lorena e Isaura. Y señores, y señoritas, a partir de 10. Oigan, háganme el favor, más pendientes con la participación en clases, que esto sí me disgusta a mí, sentirme que estoy eh, hablando como si fuera un loco y que nadie me está prestando atención. Entonces, pilas. Efectivamente, así como lo dijeron sus compañeras, es a partir de 10. Entonces, y el último de los que conforman este equipo investigador, pues sería un encargado del desarrollo del programa de salud ocupacional. Entonces, observen que aquí aparecen cuatro muñequitos, aquí pues colocando las piezas del rompecabezas, pero les estoy diciendo que no necesariamente que sean 4, ¿no? Porque de paso, o es un representante del COPAST o es un representante del vigía ocupacional. No es que cada uno de los dos tenga uno, porque de paso, en un COPAST, cuando hay COPAST no hay vigía y cuando hay vigía no hay COPAST, ¿no? Entonces no podrían tener representantes los dos de ninguna manera. Entonces, así es como se conforma. Ahora, ¿qué ocurre cuando no hay en la empresa una estructura de este tipo? O sea, cuando el aportante no tenga la estructura anterior, entonces, ¿qué deberá hacer? Bueno, conformar un equipo investigador integrado por trabajadores capacitados por tal fin, de modo que entonces deberán ser trabajadores pues que tengan no solamente dotes, interés, sino que se encuentren capacitados, o sea, para lo que tiene que ver con una investigación de este tipo y para que posteriormente pues emitan conceptos en cuanto a lo que tiene que ver con información y demás, porque resulta que se lo van a solicitar. ¿Quién se lo va a solicitar? Depende. La ARL lo puede solicitar. Si el trabajador ha fallecido en el accidente, incluso la fiscalía lo puede solicitar. Bien, ahora, ¿qué ocurre cuando el accidente se considera grave o cuando produce la muerte? Bueno, necesariamente cuando se dan esas dos condiciones, accidente grave o fallecimiento por parte del trabajador, tendrá que participar un profesional con licencia en salud ocupacional, sea propio o sea contratado, así como el personal de la empresa encargado del diseño de normas, procesos y o mantenimiento. Miren ustedes, chicos, vean ustedes por qué yo me la paso impulsándolos y diciéndoles no se quede solamente como técnicos, háganlo, o sea, continúen después como tecnólogos y de ser posible hagan el esfuerzo máximo y lleguen a ser profesionales de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque resulta que, como les explicaba en las primeras clases, el profesional, el técnico, perdón, tiene un techo y ese techo es bajito. O sea, ustedes no pueden trabajar en empresas que tengan más de 10 trabajadores. Como tecnólogos ya pueden trabajar en empresas que tengan hasta 50 trabajadores. Recuerden que ya como profesionales pueden trabajar en empresas que tengan miles de trabajadores. Entonces, el techo se lo ponen ustedes.
Es decisión de ustedes ir subiendo ese techo en lo que tiene que ver con aspiraciones laborales, ¿no? Por parte de ustedes. Miren, por ejemplo, que cuando se trata de un accidente grave o se produce la muerte, necesariamente deberá participar por lo menos ojo con lo que dice, profesional con licencia en salud ocupacional. Y esta licencia la obtienen ustedes cuando ya tienen su título profesional colgado en la sala de su casa. Antes no lo obtienen. Entonces, dense cuenta, pues, de los beneficios, ¿no?, que esto tiene. Tener un título de ese tipo en casa es tener dinero disponible al portador. Observen lo que dice el parágrafo. Dice, los aportantes podrán apoyarse en personal experto interno o externo para determinar las causas y establecer las medidas correctivas del caso. Miren ustedes esto cómo funciona. Yo no sé, yo les pasé un enlace a un video en el cual habla una experta en incidentes y accidentes de trabajo y hace una exposición de por qué es interesante desde el punto de vista laboral hacer esto que les estoy diciendo, convertirse en un experto en lo que tiene que ver con investigación en accidentes y accidentes de trabajo. Yo les pasé ese enlace. Pues creo que no, profe. Yo no lo vi. Yo creo que no. Bueno, les cuento. Miren ustedes lo interesante que puede resultar esta cuestión. Ocurre que por la ley de la oferta y la demanda, cuando hay muchísima gente que desea algo, un producto por decir algo, y son muy pocos los que lo tienen, ¿qué pasa? Acuérdense, el producto se sube de precio, ¿verdad? Si hay muchísima gente que quiere comer mango, y ocurre que no estamos en temporada de mango, aquel que tenga una cosecha de mango trasnochada, una repelita de esas que andan por ahí, se vende los mangos más caros, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre aquí en este caso en particular? La empresa, supongamos, un trabajador se le accidenta y se le mata, o tiene un accidente grave. Recuerden, accidente grave, rotura de huesos largos, trauma de craneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado y otras tantas cosas feas más. Entonces, ¿qué pasa cuando el trabajador, o sea, cuando una empresa pequeña sufre, o sea, tiene un trabajador que sufre un accidente de estas características? Resulta que no hay nadie en esa empresa que tenga ni la más mínima idea, ni siquiera sobre seguridad y salud en el trabajo, mucho menos sobre investigación en accidentes de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? La empresa no puede sencillamente comunicarle a los señores de la ARL cuando hagan el requerimiento, porque resulta que se accidentó un trabajador y resulta que llegan los de la empresa y dicen, no, mira, comunícale a la ARL que un trabajador que se accidentó. La ARL no va a llegar de buenas a primeras y a decir, ah, bueno, sí, listo, un trabajador se mató, ah, bueno, mira, corre, pensionemos a la viuda y a los hijos. No, la ARL es una empresa privada que está para ganar dinero. Ellos, mientras menos pagos efectúen, más contentos están y van a hacer todo lo que puedan por no pagar. ¿Qué pasa entonces? Llegan los de la empresa, envían la respectiva comunicación diciendo tenemos un trabajador que se nos accidentó, se partió en 20 partes diferentes, varios huesos de la pierna. Y llegan los señores del ARL y dicen, preséntenos el informe donde se explique el accidente cómo fue, a ver si fue un accidente laboral, a ver si fue un accidente común, a ver si hubo imprudencia por su parte, negligencia por su parte, porque todo eso influye. La empresa no puede responder encogiéndose de hombros y diciendo, nosotros no tenemos quien haga ese informe, de que si quieren vengan e investiguen ustedes. Negativo. La ARL va a decir, nosotros vamos a investigar, pero ustedes nos tienen que presentar un informe de cualquier manera. Podemos asesorarlos para que lo presenten, pero igual nos lo tienen que presentar. Entonces, la empresa, ¿qué tiene que hacer en casos como este? Buscar un experto para que se encargue de hacer la investigación y presente el informe. Ese experto no es de los trabajadores de la empresa. Ese experto viene de fuera y ese experto, adivinen qué, no es gratis y tampoco cobran barato. Decía la señora esta del video que tengo intención de enviarle, decía que ella, por una investigación, por muy sencillita que sea, que se demore un día, 2, 3 días máximo haciéndola,
ella cobra un salario mínimo legal mensual vigente, que son 908.523 pesos. Yo creo que a mi amiga Yaneidis Lara no le cae mal que haga 4 investigacioncitas de esas mensuales, ¿cierto, Yaneidis? Que te ganes ahí como 3.600.000 pesos en un lapso de un mes. Yo pienso que no te cae mal, ¿cierto? Yaneidis tampoco está en la sala. Listo. Lo apuntamos ahorita entonces. Ok. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando... Profe, ¿qué dices? Es que no me entiendo muy bien, disculpe. No, no, ya hice la pregunta, ya tienes un mundo, ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué pasa con esta cuestión? Si llega y denme un segundito que aquí tengo una cuestión que me está molestando. Entonces, ¿qué pasa? Llega una empresa, es una empresa pequeña, supongamos, que tenga 8 trabajadores, incluido el propietario. Se accidenta uno de sus empleados y se mata. Ellos ni siquiera saben por dónde van a comenzar. ¿Qué ocurre? Ellos llegan y contratan entonces a mi amiga Lorena Molina, que es experta en el tema. Y resulta que Lorena llega y se da cuenta que el trabajador era la estrella de la empresa. Era, por ejemplo, una empresa de carpintería que estaba haciendo muy buenos muebles, que los vendía carísimos. Y ocurre que el trabajador tenía un salario mensual, no de un salario mínimo legal mensual vigente, sino supongamos que pues, ganaba por producción y que en promedio tenía un salario de 8 millones de pesos mensuales. Ustedes saben si a una empresa, o sea, se le mata a un trabajador aproximadamente de cuánto debe ser la indemnización para los que le sobrevivan. A ver, arriesguen una cifra. ¿Quién me dice? O sea, más o menos, ¿cuánto piensan ustedes que se le debe pagar a los sobrevivientes de un trabajador que se mata cumpliendo con su deber? A ver, ¿quién me dice? Arriesguen una cifra, pueden decir 100 pesos, 50 2.000 millones. pesos. ¿Cuánto, Lorena? No te escuché. Profe, Profe, ¿cómo 50 le pregunto? millones No, puede ser no o entiendo. menos o más. Disculpe, alguien te habló encima, Lorena, y no sé qué fue lo que me dijiste. Repíteme una vez más. ¿De cuánto es la cifra? 50 millones, profe. Lorena dice que 50 millones. Miren ustedes el asunto más o menos cómo funciona. Déjenme dejar de compartir pantalla un momento. Y nos vamos aquí a hacer por acá y por acá. Sí, bien, denme un segundo. Profe, María Almanza está con Lorena, está conmigo acá. Ok, me la saludas. Disculpe. Bueno, entonces, este asunto, ¿cómo funciona? Supongamos que hay un trabajador que se mata. Ese trabajador tiene 30 años de edad. Vamos a ponerlo bajito. Ese trabajador se ganaba 2 millones de pesos mensuales y resulta que se mató. Se mató en un accidente de trabajo. Está demostrado. Hay que indemnizarlo, ¿no? O sea, bueno, a él no, a las personas que le sobreviven. Entonces, más o menos, ¿cómo se tasa esa cuestión? Lo primero que se toma es, ¿cuánto producía el trabajador mensualmente? 2 millones de pesos. 2 millones. Eso quiere decir que su salario anual era de 24 millones de pesos. ¿Cómo se hace la proyección para saber cómo se le debe indemnizar a él? Más o menos de esta manera. Tomamos los años que le falten a este trabajador para alcanzar una pensión. La proyectamos hacia el futuro. Entonces, si tiene 30 años, ¿quién me recuerda los hombres con cuántos años se pensionan en este país?
62. 62. 62 años, correcto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Él tiene 30 en el momento, le faltan 32 años para pensionarse, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Tomamos el salario mensual de él y lo multiplicamos por el número de meses que tiene, los años que le faltarían hasta cuando él se pensionara. O también es un parámetro tomar hasta cuando llegue la expectativa de vida del colombiano, que en este momento está en 75 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo siguiente. A ver, ayúdenme ustedes con alguna calculadora que ande por ahí. No. Yo por aquí tengo una. Se me olvidaba que había hecho esto con el otro grupo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Lo siguiente. Salario mensual, 2 millones de pesos. Número de meses que le están faltando para pensionarse. Averigüémoslo. Entonces, si le faltan 30 años, si le faltan 30 años, 32 años, no, perdón, hasta los 75 años, a ver cuánto le faltaría. Ya tiene 30 años de edad, para llegar a 75 le estarían faltando 45 años. 45 años que le están faltando a esta persona para obtener el número de meses que tenemos que hacer. Multiplicamos los 45 años que le faltan por 12. Recuerden que cada año tiene un 12, tiene 12 meses, ¿no? Entonces eso nos da 540 meses faltantes. ¿Cómo tasamos la indemnización? Decimos, listo, multiplicamos los 540 meses que le faltarían hasta cuando esta persona dejare de producir y lo multiplicamos por el salario mensual que en ese momento se encontraba delegando. Entonces agarramos ese 540 y lo multiplicamos por 2 millones de pesos, que sería el salario mensual. 1080 millones de barras, mis apreciados estudiantes, sería la indemnización que habría que darle a este trabajo. 1080 millones de pesos. Yo creo que con esa cifra, mi amiga María Camila López paga unas cuantas deuditas, ¿cierto, María Camila? ¿Y te alcanza eso para las deudas? 1080 millones de pesos. No, hombre, ya está más. Ah, no, yo pensé que me iba a decir, no, hombre, profesor. O sea, yo pago hasta donde me alcancen los 1080 millones, los demás que se esperen. Bueno, entonces, como se están dando cuenta, mis apreciados estudiantes, que a uno se le mate un trabajador, pues no tanto a uno como empleador, porque si uno ha hecho las cosas bien, pues esto lo paga la ARL, ¿verdad? Pero si lo que está en juego son 1080 millones de pesos, si a mí me llaman como investigador, yo les digo, listo, yo les cobro el 5% por hacer la investigación. Y el 5% de 1080 millones de pesos viene siendo cuánto. Pasamos al artículo 8 que nos habla sobre lo que es la investigación de accidentes e incidentes ocurridos a trabajadores no vinculados mediante contratos de trabajo. Entonces, de pronto, algunos de ustedes, los que me están prestando atención verdaderamente, de pronto dirá, profe, sí, no entendí. ¿Cómo así que investigación de accidentes e incidentes ocurridos a trabajadores no vinculados mediante contratos de trabajo? Dice, sí, si estoy trabajando para alguien, estoy contratado. Entonces, después mismo nos explicaba que existen los contratos verbales, ¿no? O sea, basta con que a mí alguien me diga que necesita que yo le haga un trabajo y ya se entiende que ahí existe un contrato de trabajo verbal, siempre y cuando se den los 3 requisitos para que exista un contrato de trabajo, que recuerden cuáles son: subordinación, prestación personal del servicio, remuneración, esos 3. Entonces, ¿cómo es posible, profe, que usted nos diga ahora que puede existir una investigación que sea sobre un accidente o incidente ocurrido a un trabajador que no se encuentra vinculado mediante un contrato de trabajo? ¿Cómo así? No estamos entendiendo. Ya les voy a explicar. Supongamos que mi amiga Lauren Anaya es propietaria de una empresa que fabrica jabones. Y resulta que ella pues tiene varias edificaciones, ¿no? Dentro del área de lo que es su empresa.
tiene una bodega grandota que tiene pues, una pared hecha en bloques con cemento. Y ocurre que hay un camión que llega, pierde los frenos y se mete en la fábrica de Lauren Anaya. Tumba la pared de la bodega. ¡Rum! Se fue al piso la pared. Entonces Lauren tiene un problema. Tiene un hueco en la pared que tiene que llenar. Esa pared se tiene que levantar. Y Lauren empieza a preguntarle a sus trabajadores quién tiene conocimientos de albañilería y ellos le dicen, pero si nosotros aquí lo que hacemos es fabricar jabones. Nosotros no sabemos nada con respecto a eso. A nosotros pregúntenos por químicos, por aromatizantes, por procesos químicos, por procesos físicos, por manejo de maquinaria industrial, pero de albañilería nada. No tenemos ni idea. ¿Qué hace Lauren Andrea? Entonces dice, acuerdo, conmigo estudió Jorge Luis Flores, que es dueño de una empresa que presta servicios temporales. Entonces, ¿qué son los servicios temporales? Les explico. Para que algo sea un trabajo considerado como temporal, primero, tiene que ser algo que no tenga que ver con las actividades comerciales o económicas de la empresa. Segundo, deberá ser su duración inferior a 30 días. ¿Qué hace entonces Lauren Anaya? Llega y se comunica con Jorge Luis Flores y le dice a Jorge Luis, oye Jorge Luis, necesito que me presten tal servicio. Tú que tienes tu empresa de servicios temporales, entonces mándame unos trabajadores, 2 trabajadores para que me trabajen aquí en la empresa. Y Jorge Luis le dice, listo, yo te los tengo, yo te los mando. Ellos son trabajadores de Jorge Luis. Van a trabajar, van a hacer la pared en la empresa de Lauren Andrea Anaya Polo. Pregunto yo, en caso de que se produjera un accidente y de los 2 trabajadores uno se matara, la investigación, ¿a quiénes creen ustedes que le corresponde? Llega Lauren y sabe que tiene que solucionar un problema, entonces le dice a Jorge Luis que necesita 2 trabajadores temporales y Jorge se los manda. Entonces miren el asunto cómo se mueve. Lauren es la dueña de la empresa que fabrica jabones. Entre ella y los trabajadores que van a venir a hacer el arreglo no hay un vínculo laboral. Ella hizo un contrato con la empresa de Jorge Luis Flores y la empresa de Jorge Luis Flores fue la que contrató a los 2 trabajadores que van a hacer el trabajo en la fábrica de Lauren. Entonces, Lauren no tiene ningún vínculo con los 2 trabajadores que se accidentaron. El vínculo lo tiene Jorge Luis Flores, que fue el que los contrató. Pero de cualquier forma, el accidente se presentó en el interior de la fábrica de jabones de Lauren Anaya. Entonces, pregunto yo, les voy a dar 3 opciones y ustedes me dicen cuál es la que les gusta más. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Quiénes deben participar en la investigación de este accidente de trabajo? La empresa de Lauren, que fue la que contrató los servicios de la empresa de Jorge Luis Flores. O la empresa de Jorge Luis Flores, que es la que contrató los servicios de los trabajadores y se los mandó a la empresa, a Lauren Anaya. O deben participar las dos porque ambas creen ustedes que tienen responsabilidad en este asunto. A ver, ¿quién me dice? Profe, porque primero la de Jorge Luis, él es el que me manda los productos y como me llegan directamente a mí, entonces se supone que por eso tenemos que pagar los 2. ¿Correcto? ¿Alguien tiene otra opinión con respecto a esto, aparte de Lauren? Profe, opino que Ya que ambas. las dos. Sí, y esa es la respuesta. Son ambos, porque resulta que si bien la empresa de Lauren, Andrea, no tiene vínculo con las 2 personas que se accidentaron, que les dije que una de las 2 falleció, sí hay que dejar bien en claro qué fue lo que pasó, porque, listo, Jorge Luis mandó sus 2 trabajadores, ¿no? Pero hay que ver si en la empresa de Lauren alguien cometió un error que fue el que terminó costando ese accidente de trabajo en el cual hubo el saldo de un fallecido. De modo que tienen que trabajar coordinadamente. Ambos tienen que presentar informes. Por supuesto, Lauren Andrea dirá, esos trabajadores vinieron aquí descompuestos. Lo único es que aquí fue donde se mataron, pero ellos ya venían medio raros. Yo hasta los vi, hasta que, así como si estuvieran enmarihuanados.
Jorge Luis va a decir, mis trabajadores llegaron allá sin una gota ni siquiera de alcohol encima. Personas serias llegaron a hacer lo que tenían que hacer, de modo que nosotros no tenemos nada que ver en la investigación. Bueno, no son esos los términos en los cuales se va a hacer, pero es lo que les estoy diciendo con respecto a la situación, más o menos cómo podría darse, ¿no? O sea, cada cual va a presentar su respectiva investigación y pues, posteriormente se decidirá entonces el asunto cómo es que funciona. De modo que entonces, como dice aquí, cuando el accidentado sea un trabajador en misión, la que lo enviaron de otra empresa a hacer un trabajo acá, un trabajador asociado a un organismo de trabajo, asociado o cooperativo, o un trabajador independiente, la responsabilidad de la investigación será tanto de la empresa de servicios temporales como de la empresa usuaria, de la empresa beneficiaria del servicio, del trabajador asociado y del contratante, según sea el caso. Entonces, en el concepto técnico se deberá indicar el correctivo que le corresponde implementar a cada una de las empresas. Como les digo y como de costumbre, pues para que esto no vuelva a ocurrir. Bien, continuando con esta parte, no con esta parte, con la siguiente parte, vamos a ver muy rápidamente lo que son algunas definiciones eh, con respecto a este tema que estamos tratando. Pero usted ya hizo una ronda de definiciones en la clase anterior. Sí, pero es que como son tantas, pues no lo quise embotar. Entonces decidí pues, partirlo, ¿no? Unas definiciones en la clase anterior y las que vamos a ver a continuación en esta clase. Entonces, primero, es muy probable que ustedes ya esto lo hayan visto antes, pero no está de más que se lo recuerden. Definición de accidente de trabajo leve. Dice, son aquellos accidentes en los cuales el trabajador no sufre una lesión grave. Resulta que está pues, mi amigo Héctor Aventaño clavando un clavo en madera y ocurre que lo está sujetando él con los dedos, pero resulta que midió mal y se dio un martillazo en un dedo y point, empieza a hacer el dedo de esta manera. Ocurre que, listo, se dio un martillazo fuerte Héctor en la falange distal de su dedo índice, mano izquierda, pero ocurre que no fractura, no se sacó sangre, solamente se lo enrojeció, se lo hinchó un poquito, pero con aplicarse hielo y un analgésico local, pues bueno, ya listo, desapareció la cuestión. Eso sería un accidente de trabajo leve. Accidente de trabajo mortal es aquel en el que necesariamente el trabajador pierde la vida. Se produce un fallecimiento. Eso es lo que significa mortal. He escuchado a algunas personas que tienen por costumbre que dicen, ¿verdad? ¿Qué canción tan mortal? Por decir que es una canción muy buena, que es una canción que estremece. No. Mortal significa que implica muerte. Ya, a secas, no es más. Accidente de trabajo severo viene siendo ¿cuál? Un accidente de trabajo se considera severo cuando la lesión que produce en el trabajador genera una incapacidad mayor a 30 días, pero no siempre es calificada como grave. Por ejemplo, mi amiga Elaine Rusas, ocurre que está conduciendo una motocicleta dentro de las labores que normalmente hace en la empresa y resulta que tiene una caída. Lleva el casco puesto, pero ocurre que al momento de caer, pues la cabeza se le mueve bastante, el cerebro pues, choca contra ambas partes del cráneo en varias ocasiones y eso hace que Guillermo Ruder se mantenga fuera de la empresa porque tiene cefalea, tiene dolor de cabeza permanente, que no es que la esté matando, que no es que ella sienta que le están taladrando la cabeza, pero es lo suficiente como para no dejar de trabajar. Y el médico le recomienda por lo menos 30 días de incapacidad. Ese sería un accidente de trabajo severo, dense cuenta. Y Lenin no ha sufrido un accidente grave, no se ha roto un hueso, no ha tenido un traumatismo craneoencefálico severo, no se ha hecho una quemadura de segundo o tercer grado. Pero en cambio, lo que se hizo sirvió para que ella se permaneciera 30 días sin trabajar. Eso se tomará como un accidente de trabajo severo. También está la definición de enfermedad laboral, que es la
contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Recuerden lo que yo les decía, una persona que tiene problemas de cadera, por ejemplo, o problemas de columna, por esto que estamos viendo acá, porque tuvieron años trabajando en una posición no ergonómica y pues adquirió una laboral. ¿Qué es un estado de invalidez? Bueno, para lo que tiene que ver con el sistema general de riesgos profesionales, se considera inválida la persona que por causa de origen profesional, no provocada, intencionalmente hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Recuerden lo que les decía. Hay una tabla en la cual aparece el porcentaje que vale, entre comillas, cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, dependiendo de si se daña, pues entonces, si a una persona se le dañó el hígado, por decir algo, y el hígado tiene un valor de un 35%, bueno, ya se le sumó 35% a las fotos de la persona porque tiene que hacer un trasplante de hígado. Si se le afectó una mano, pues depende también si es la mano con la que escribía, si es la mano con la que escasamente le servía para agarrarse cuando iba a subirse a un bus, o en el caso pues, de la zurda en quienes no somos zurdos. Entonces, pues todo esto va sumando. Y está también la definición de evento. Cuando yo les hable a ustedes sobre evento, estoy englobando una de tres circunstancias. O estoy hablando de un accidente, un incidente o una enfermedad laboral. Cualquiera de los tres recibe el nombre de evento. Entonces, en el futuro ya hablar sobre evento, saben de qué les estoy hablando. También definamos lo que es el FURAT y lo que es el FURET. ¿Qué es el FURAT? Es un acrónimo. Dice Formato Único de Reporte de Accidentes de Trabajo. Y es este que están viendo ustedes aquí, que los señores de Positiva amablemente me lo facilitaron. En ese formulario, ¿qué se hace? Pues llenarlo. ¿Con qué? Con los datos que el mismo formulario va pidiendo. No, se llama así, FURAT. El FUREL es Formato Único de Reporte de Enfermedades Laborales y sirve exactamente para lo mismo que este otro, solo que en este caso es para enfermedades laborales y ya, no hay más. Veamos la definición de lo que son primeros auxilios. Entonces, son todas aquellas medidas o actuaciones que realiza el auxiliador en el mismo lugar donde ha ocurrido el accidente y con material prácticamente improvisado. Por ejemplo, se arma una camilla, amarrar los pantalones de otros compañeros de trabajo que son jeans y son resistentes, pues se le meten dos varillas al lado y con eso se improvisa una camilla pues, con la cual se le pueda alejar del peligro de una persona que se acaba de accidentar. Los primeros auxilios no son tratamientos médicos, son acciones de emergencia para reducir los efectos de las lesiones y estabilizar el estado del accidentado. Estos son primeros auxilios. Miremos ahora algo que a mí me parece particularmente interesante y que, a pesar de que en cada curso donde he ido dictando esta clase, he preguntado si ya ustedes tienen clara la definición de peligro y la definición de riesgo, y me han respondido, no que ya la tienen clara, me han respondido que ya la vieron. Entonces pregunto, ¿ya ustedes han visto con algún otro de mis compañeros profesores la definición de lo que es peligro y lo que es riesgo? Sí, profe. Sí, Sí la vieron. ¿Y les quedó claro? sí. ¿Y les quedó claro? Sí. Sí. Ya. Vamos a ver si es verdad. Tengo la curiosidad que desde el punto de vista legal el asunto se hace un poquito más profundo. Peligro es una fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de estos. ¿Qué significa que algo tiene potencial para causar daño? Que puede causarlo, que es apto para causarlo. Por ejemplo, si yo tengo un arma de fuego cargada, esa arma es un peligro. ¿Por qué? Porque tiene el potencial de matar. Si yo ando todo el tiempo sin tapabocas y salgo a la calle y vuelvo a entrar, yo soy un peligro. ¿Para quiénes? Para todos los que me están rodeando
sobre todo los de mi casa, porque yo puedo adquirir un contagio de COVID fuera de ella y al volver lo traigo para mi casa. Y así es como se han muerto miembros de varias familias por este tipo de desórdenes, ¿no? Eso es un peligro. Ahora, ¿qué es un riesgo? Es una combinación de la probabilidad que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Entonces, peligro, la amenaza. Riesgo es la combinación de que posiblemente ocurra sumado a la consecuencia de que ocurrió de pronto porque no fue debidamente controlado en su momento el suceso o la exposición a ese riesgo que se dio. Pero así de pronto suena un poquito abstracto. Voy a darles ejemplos. Primero, ¿cuál es la diferencia entre un peligro y un riesgo? El peligro es una condición característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, daño a la propiedad y o paralización de un proceso. En cambio, el riesgo, ojo con esta diferencia, es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el riesgo. Por ejemplo, un piso resbaloso es un peligro. ¿Por qué? El piso está resbaloso. Si no pasa nadie por ahí, hasta cuando el piso se seque, pues no pasó nada, ¿cierto? Fue un peligro, dejó de serlo, correcto. Si hubiera pasado alguien y ese alguien se hubiera resbalado, entonces la probabilidad de que se fracturara una pierna, ese es un riesgo. ¿Me están siguiendo en lo que les estoy explicando, mis apreciados estudiantes? O sea, disculpen la pregunta porque es un poquito pringamosera, pero, o sea, cuando vieron esto, quien se los dio, no me digan el nombre, no me interesa saberlo, quien se los dio fue específico y enfático en la diferencia entre peligro y riesgo. Pues yo no lo había entendido de esa manera, ahora estoy más confundida. Ahora estás más confundida. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo te digo? Sí, de verdad, profe. Peligro, aquello que te puede causar daño. Riesgo, lo que te puede ocasionar ese peligro en caso de que te alcance. ¿Ahora sí me expliqué? Repito, peligro, el piso mojado. Es un peligro porque, o sea, el piso está mojado. Si alguien pasa y se cae, se puede fracturar hasta el cráneo, ¿verdad? Eso es un peligro, lo que te está amenazando y te puede causar daño. El riesgo viene siendo ¿qué? La posibilidad de que ese daño sea X cosa. Por ejemplo, que te fractures un hueso. Eso sería peligro. Eso sería riesgo. Déjenme intentar una forma más coloquial de explicarlo porque sé que tiene algún nivel de profundidad y pues varios de ustedes pueden estar confundidos. Supongamos que hay 2 estudiantes del Infotep que estudian en la jornada nocturna y terminan clases a las 9 de la noche. Son novios. Resulta que él vive en la calle Primera de Ciénaga, por acá por la playa, que me imagino que muchos de ustedes conocen, y ella vive por el Matadero, o sea, en el otro extremo de Ciénaga. Entonces, ¿qué ocurre? Termina clases a las 9 de la noche, el muchacho, no voy a decir que por ser tacaño, no, jamás. El hombre no es especialista, sino que pues quiere irse caminando abrazado con su novia y entonces en vez de irse en un motocarro o en un ciclotaxi, si quiera pedir un chance, lo que hace es que se va a pie a esa hora, a las 9 de la noche y empieza a tirar patica hacia el sur de Sierra. Agarra por la avenida Donado, la carrera 13, derecho, rumbo al Matadero. ¿Qué pasa con estos 2 estudiantes? Llegan ellos hasta por allá donde vive la muchacha, el muchacho se despide de ella, le jura amor eterno, se devuelve y desanda el camino que ya anduvo junto con ella, ¿verdad? Pregunto yo, ¿cuáles creen ustedes que son los riesgos a los que ese muchacho se está exponiendo?
Perdón, borren eso. Perdón. Profe, primero que todo, un atraco. Espérense. Oigan, ¿cuáles son los peligros a los que ese muchacho se expone con el hecho de venirse solo, con la inseguridad tan terrible que está teniendo Ciénaga en este momento, a las 9 de la noche, en un barrio, en una zona que él no conoce, viniéndose a pie, siendo un tipo joven, viniendo con un morral y demás? A ver, ¿quién me dice cuáles son los peligros a los que se está Profe, exponiendo? primero que Pues, salga un muchacho y lo quiera atracar. A un y atraco, si dice él- Laura. Ajá, ¿qué más? Ajá. ¿Quién dice algo más? Jorge Luis, ¿a qué más? Profe, también opino lo Profe. mismo. El peligro sería también que se exponga a que lo atraquen. Ok, Jorge Luis. Profe, a que lo atraquen o a que lo violen. Y, ay, profe, sí, iba a decir que no. No, todo lo contrario. Todo lo Puede contrario. pasar, profe, puede pasar eso también. Miren esta cuestión. Ajá, listo. Entonces, Profe, y el yo riesgo es pregunto, que le quede gustando. yo pregunto algo, para allá voy. Espérate, no me vayas a perder la explicación, Jorge. Es que, o sea, listo. Entonces, el peligro, o uno de los peligros sería que lo viole. Pero el riesgo es que le quede gustando. Ah, viste, profe, viste. Ese ¿Viste? sería el riesgo, claro, sí. Como un Ese 5 ahí, sería como un realmente 5 el ahí, que riesgo. estoy atento. Ese sería el riesgo. Entonces, o sea, luego de esta explicación, pues, combinada con tomadera de pelo y con la amable colaboración del sinvergüenza de Jorge Luis Flores, que siempre anda pensando, hay cosas cochambrosas. Entonces, pregunto, o sea, ¿le quedó claro ahora sí la diferencia entre peligro Está raro ese pelado, está raro riesgo? hablando de esas cosas. Profe, sí, la verdad a mí sí me quedó claro. Sí, porque, o sea, peligro, lo que te amenaza, entonces la posibilidad de una violación. ¿Cuál es el riesgo? La combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el riesgo. Entonces, en este caso, ¿qué pasó? Ese estudiante del Infotep irresponsablemente llegó, se vino por una zona que no debió venirse en unas horas de la noche donde ya las calles de Ciénaga están solas, hay una inseguridad terrible y el pelado llega y toma eso a la ligera, se viene por acá, se da de cara con el peligro, resulta violado. Ese es el peligro. El riesgo es que le haya quedado gustando el asunto. Entonces, ahí sí, pues, el asunto ya se fue. Entonces, una vez más pregunto, ahora sí quedó claro Como un 5. el asunto. Se responde a cualquiera. Esa es una Sí, respuesta de un sinvergüenzazo así como tú, hombre, que está pendiente siempre de tomar del pelo. Bueno, listo. Continuamos entonces. A ver, ya vamos a la parte final, solamente faltan 4 diapositivas, de modo que para quienes pues me pidieron, ¿no?, que agilizáramos la clase, les digo, he sintetizado la clase al máximo, normalmente pues metiendo más, pero la estoy dictando completa, o sea, no crean que la mollé, ¿no?, por salir del paso. A ver, entonces, miremos ahora, como les digo, esto es muy corto, la parte del desarrollo de lineamientos para el reporte, investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales. Resulta que con respecto a estos lineamientos hay una serie de responsabilidades que hay que establecer. O sea, ¿qué debe hacer cada uno dentro de la empresa? ¿Qué debe hacer la directiva de la empresa? ¿Qué deben hacer los trabajadores de la empresa? ¿Qué deben hacer los que se encargan del manejo del sistema de gestión de riesgos de la empresa? Y a continuación, pues, la resolución lo establece, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer cada uno? Entonces, primero, ¿cuáles son las principales responsabilidades de la dirección? Participar en la investigación de accidentes mortales. Si un trabajador se les mató, necesariamente la empresa, o sea, la dirección de la empresa se tiene que vincular. No pueden decir, no, ahí yo les delego a Haider Río para que Haider se encargue, que Haider es auxiliar administrativo. No, maestro. Dirección de la empresa. También deben asegurar que como parte de la revisión por la dirección se revisen las estadísticas de accidentalidad, se definan y se gestionen acciones de mejora continua para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionadas con el trabajo. Entonces, esto que tiene que ver con
el manejo de lo que son las estadísticas de la empresa. Las estadísticas, en este caso, que nos interesarían, ¿cuáles serían? ¿Qué ha pasado desde un número X de años hasta la fecha en la empresa en lo que tiene que ver con accidentalidad? ¿Cuántos accidentes ha habido? De esos accidentes que ha habido, supongamos que han sido 20, por decir algo, ¿cuántos han sido accidentes leves? 5. ¿Cuántos han sido accidentes graves? 12. ¿Cuántos han sido accidentes mortales? 3. Luego de esa estadística es cuando se empieza a ver si la empresa está haciendo las cosas bien o no las está haciendo bien, porque una estadística de 20 accidentes de trabajo, por decirles, a los últimos 5 años, es una estadística altísima. Hay empresas que se ufanan de que tienen 15, 12 y 17 años trabajando y no tienen un solo accidente de trabajo. Entonces, una estadística como esta que les estoy diciendo implica que en esa empresa hay una accidentalidad sumamente alta, de modo que algo no se está haciendo bien en lo que tiene que ver con los procesos que se diseñaron para esa empresa y deben ser corregidos. Luego aparecen las responsabilidades de quienes manejan el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa. ¿Qué tienen que hacer ellos? Elaborar y actualizar en la guía para el reporte e investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Una guía que cualquiera pueda consultar. Supongamos que el salubrista no está en el momento porque está incapacitado y se accidentó un trabajador. Al salubrista no lo pueden llamar a interrumpirle su incapacidad diciéndole, hey loco, vente para acá para que no soluciones esto. ¿Qué tienen que hacer? Agarrar la cartilla que quedó diseñada y decir, bueno, miremos cuál es el trámite que hay que hacer para que esto se resuelva. Aparte de eso, si hacen la cartilla y la cartilla se queda en los anaqueles, en las estanterías de la empresa y nadie le presta atención en ningún momento, pues obviamente la empresa, en la empresa nadie conoce eso que está ahí. A la hora que se produzca un accidente, ninguno va a saber ni siquiera dónde buscar la guía, de modo que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe encargarse de que se socialice esa guía, que todo el mundo sepa qué hacer en caso de que se produzca un accidente de este tipo. También deben apoyar la investigación de accidentes y dar seguimiento a sus planes de acciones. Eso no tiene nada que explicarlo. Vamos con la responsabilidad de lo que son los jefes inmediatos y los superiores. Recuerden que toda persona tiene un jefe inmediato. Y ese jefe inmediato a su vez tiene pues más jefes. Entonces, el jefe inmediato y los supervisores de qué se encargan de analizar, vigilar, supervisar lo que están haciendo los subalternos, ¿verdad? Para eso son jefes, para eso son supervisores. ¿Qué tienen que hacer ellos entonces? Reportar al grupo de seguridad y salud en el trabajo la ocurrencia del accidente o incidente. También participar en la investigación del evento y definitivamente, algo que es muy importante, que es gestionar las acciones definidas para la prevención de eventos que estén bajo la responsabilidad de su proceso. Que estén dentro de su esfera de competencia, ¿no? O sea, ¿para qué? Una vez más, como de costumbre, para evitar que vuelva a pasar uno de estos insucesos. Y también están, ya por último, pues los servidores públicos y contratistas que están en la obligación de reportar todos los accidentes, incidentes y enfermedades laborales que se produzcan en la empresa. Lo mismo que brindar información oportuna y veraz sobre el evento reportado. Y de esta forma, los estudiantes hemos reducido, hemos llevado un poco más de 15 minutos, algo que normalmente yo dicto en 2 horas y media aproximadamente, de modo que eso es para que vean cómo soy yo de chévere con ustedes, para que no digan que no me porto bien y que no soy comprensivo cuando me dicen que tienen otro tipo de actividades. No siempre lo voy a poder hacer, pero pues garantizo que haré todo lo que esté a mi alcance por colaborarles siempre que tenga la oportunidad. No faltaba más, mis apreciados estudiantes, y pues mucho menos si lo que es pues tiene que ver con nuestro muy querido Infotep. Yo quiero que el Infotep se luzca y quiero que ustedes se luzcan junto con él. Recuerden que ustedes son la cara del Infotep. Entonces, chicos,
terminamos con la clase, pero necesito decirles dos cosas. La primera de ellas, ¿hay alguna inquietud? ¿Hay algún interrogante con respecto a la cuestión? Silencio en el No, señor. Ok. No, profe. Bueno, listo. Entonces, y listo, chicos, eso es todo. Entonces, si no hay nada más que necesiten comentarme, pues damos la clase por terminada. Espero que les vaya bien en sus actividades de la Semana Cultural. Si van a participar y van a estar en el Infotep, pues ahí nos estaremos viendo. No faltaba más. Y listo. Entonces, nos vemos a la misma hora y por el mismo canal en la semana que viene. Estén atentos que voy a mandarles ahora en unos minutos los enlaces que les di. Y listo. Quedamos así entonces. Que la pasen bien. Un abrazo Bueno, para profe, todos. gracias.